se escuda en que Olimpia terminó en el primer lugar en la fase regular y Guaraní en el cuarto puesto. Estamos listos, ultimando detalles, Gabriela Arce. Allí en la imagen detrás queda la capitana de Guaraní, Wilma Espinosa, gran jugadora habilidosa, la número 10. Para mover el balón, Carmen Olmedo. Se va a poner en marcha el partido. Rogelio Silvino Olivieres. Guaraní de un lado, Olimpia del otro. En la imagen, Griselda Garay, la número 10 de Olimpia. Otra vez nos quedamos con Gabriela Arce. Tarde de fútbol, tarde de sábado, a través de Tigo Sport 3. El fútbol femenino, como en toda la competencia, como en todo el año, como en toda esta etapa de crecimiento a través de nuestras pantallas. Falta poquito, la ansiedad se apodera de todos nosotros, me incluyo, los que ya queremos vivir esta tarde de fútbol. Sonó el pitazo que enciende la pasión. Hay fútbol, fútbol femenino a través de las pantallas de Tigo Sports. Guaraní recibiendo a Olimpia, primera semifinal de este campeonato. Espinosa jugando para adelante para que aparezca Olmedo. Llegó el corte defensivo. Va saliendo Olimpia por intermedio de Genes. Recuperó Griselda. Garay a construir desde atrás con Salep. Que era de Olimpia que maneja la pelota. Acomoda y decide jugar en largo. Arriba el esférico. Balón le queda a Peralta. Quería profundizar Peralta. Hubo un rebote. Primera entrada fuerte. Primera ficción del partido. Buscando por esa zona Espinosa. El balón que queda más atrás para que vaya saliendo Guaraní. Llegó la marca. Pereira recupera y toca para Amada. Va Peralta. El cruce en el fondo de Arminda Troche. Pelota por un costado. Lateral para Olimpia. Llegó la batucada de Guaraní también a este partido, Miranda. Así es, ya estamos viviendo a pleno lo que es esta semifinal y el público muy expectante también y muy participativo para este partido. El lateral finalmente fue para Guaraní, claro, era para Olimpia. Distracción. No solo de la árbitra del compromiso, sino que de las chicas del Olimpia que permitieron que Guaraní termine jugando. Ahora sí, Villasanti, pelota en juego. Rechazo desde el fondo. Para que busque por esa zona nuevamente Olmedo. Pelota por un costado. Desvío de Genes. Lateral para el aborigen. Troche que se hace cargo. Con las manos arriba Troche. Jugando para adelante. Se adelanta unos pasos. Ahora sí. Villasanti en el golpe de cabeza. Barbosa. Arriba el esférico. Pelota por un costado. Otro saque lateral para el legendario. Troche levanta las manos, pone la pelota en juego, arriba la pelota, va sobrando y Camila Barbosa recoge. Chaza Barbosa, arriba la pelota, buscando Troche, buscando por esa zona Peña, ganó Liz. No pudo controlar, hay lateral para Guaraní. Se adelantó demasiado. La tercera vez que dio 3 o 4 pasos para adelante Troche. Más para atrás le dijo Gabriela Arce, se repite Troche. Golpe de cabeza, la pelota queda para Genes. Soltó para Salep, sale la arquera. Salep juega por izquierda, sola y libre de marca. Aguilera que viene empalmó, jugó para Amada. Peralta otra vez para Aguilera, va Celeste. Tiene habilidad y tiene velocidad. Celeste, enganchó Celeste, terminó perdiendo la pelota. Recuperó Florentín ante la marca de Celeste. La pelota que queda en poder de Olimpia nuevamente. Jugando Vázquez. Hacia atrás para Salep a construir de vuelta Olimpia desde el fondo. Salep, arriba el esférico, quiere Peralta, va Aguilera y tiene espacio y tiene posición, va a dominar esa pelota. Celeste con espacio, Celeste en profundidad, mete al área, no hubo conexión, sale la arquera. Leticia Sandoval se queda con la pelota. Todavía primeros minutos de mucho estudio, se están acomodando todavía dentro del campo de juego. Me parece a mí, Pepi, que va a tardar un poco el partido antes de tener sus primeras emociones, porque hay mucha fricción, sobre todo en la mitad de la cancha. Porque se están acomodando los equipos, pero va Peralta que no quiere saber nada de esperar unos minutos. Amada, Peralta, llegó la marca. Florentín forcejea con Peralta. Florentín con la pelota.
Suelta para atrás y el rechazo de Cabañas queda corto. Griselda, Garay. Pelota para Vázquez. Otra vez Griselda. La marca primero. Pelota por un costado. El lateral ahora corresponde a Olimpia. Peralta. Equivocó en el pase. Recupera Guaraní. Y avanza el legendario por intermedio de Aquino. Aquino soltó por punta izquierda. Retrocedió muy bien Villasanti. Otra vez la pelota para Gloria Salep. Jugó en corto. Conexión con Pereira. Soltó para Genes. Arriba la pelota de Genes. A buscar a Amada. El salto defensivo. Ahora domina Sánchez. Sánchez que profundiza. Villasanti que no puede. Y va Wilma. Va Espinosa. La marca de Genes con todo al piso. Echando por un costado. Wilma la sostiene. Pelota en juego. Otra vez para Wilma. La ansiedad se transforma en intensidad en ocasiones y me parece es lo que estamos viendo por parte de las propias chicas en estos primeros minutos, Carlos. Sí, un poco de nerviosismo también, entendiendo que es una fase definitoria, un escenario no tan habitual para ambos equipos y eso tiene su condimento especial. La exposición también, el saber que es una semifinal, son muchos los factores que realmente juegan, Pepi. Le rebotó en la mano a Camila Barbosa, lo vio Gabriela Arce, pero indicó que siga. Producto de un rebote, una mano completamente natural después de ese rechazo. No había motivos, desde mi opinión, para cobrar la pena máxima, Carlos. Y es lo que finalmente la jueza Arce termina determinando. Es una jugada también de interpretación, aunque tengo que decir que comparto con la decisión arbitral. El rechazo de Sánchez, buscando por allí Olmedo, golpe de cabeza, quedó bien la pelota para que vaya Guaraní. Quería Aquino, el balón que rebota, queda para Sánchez. Sánchez y Aguilera, rebotó en Sánchez. Dieron el lateral para Guaraní, correspondía a Olimpia Nesa. La imagen de Isi Sánchez, ella pone la pelota en juego, golpe de cabeza fallido, Vázquez quería, Barbosa primero, arriba Vázquez, pelota para Genes, de primera y para adelante, el rechazo defensivo ahora, buscando por esa zona Aquino, Barbosa, quien la baja, Griselda de pecho, que bien la bajó, Vázquez, buscando Peralta, Amada en el salto, terminó perdiendo. Otra pelota arriba, Celeste Aguilera cubre, la marca de Sánchez deja correr Celeste, lateral para Olimpia. Vázquez, el rebote en Sánchez, pelota por un costado, lateral para Olimpia. La pelota para Griselda, Garay de primera, Celeste quería profundizar, llegó el rechazo defensivo, Garay con todo, cayó mal. No hubo falta, pero cayó mal Griselda en esa, Carlos. Sí, pide atención y precisamente ahora se va a permitir el ingreso de la Sanidad. Una jugada que estamos viendo mucho, Pepi, mucha fricción en este partido. Nos acercamos al minuto 7 y ya hemos tenido varios roces en este enfrentamiento. ¿Y es la batucada de Guaraní la que ha llegado hasta el Rogelio Silvino Olivieres, Claudia? Sí, eso sí, Pedro, es la batucada de Guaraní que ya empieza a calentar motores para apoyar al equipo. La bajó muy bien de pecho Sánchez, soltó para Aquino, llegó la recuperación. Aguilera, qué pelota quería profundizar Aguilera, buscaba Peña. El rechazo defensivo para que vaya por derecha Sánchez. Aquino con todo a trabar. Le cobraron la falta a Rosalía Godoy sobre Aquino. Hay tiro libre para Guaraní. Y por ahora me está gustando mucho la participación de las número 8, tanto Celeste Aguilera en Olimpia como de Carmen Olmedo en esa mitad de cancha en donde estamos viendo muchas fricciones. La mayoría de acciones pasa por esa zona. Tiro libre para Guaraní. ¿Se encarga Cabañas del tiro libre, Claudia? Es Jessica Cabañas. Muchas gracias, Cabañas. Esférico arriba, buscando el área. Sale Salep, domina con seguridad la arquera del Olimpia. Salep soltó para Pereira. Pelota para Griselda, Garay a construir con Pereira. Por derecha está Peña, soltó para Villasanti. Ahora Griselda, la marca de Olmedo. Jugó para Genes. Otra vez la pelota para Salep, a resetear Olimpia. Gloria Estefani Salep. El gran recorrido de nuestro fútbol. Tocando por derecha, Villasanti, Genes.
Arriba la pelota, buscando Peña, quiere Amada. El rebote que queda para Sánchez. Daisy Sánchez sale por derecha para Guaraní. Buscando conexión con Aquino. Domina Aquino, la marca de Godoy. Recuperó Vázquez. Segunda falta de Godoy sobre Aquino. Se queja la chica de Guaraní, Claudia. Sí, la árbitra que le dice que ya nomás a Rosa Aquino. También enojado el director técnico Sotelo tras esta jugada, Pedro. Que primero se produjo un forcejeo, sí, Pepi, la tomó de la camiseta sí, después. le toma la camiseta. Y es más, te diría que ya es la segunda y tranquilamente puede amonestar, creo, en estos casos. Aunque entiendo, el partido arrancó recién, solo que estamos viendo ya muchas infracciones para hacer un partido que apenas va por cerca del minuto 10, Pepi. Y la primera que está en la cornisa es Rosalía Godoy en esa lista de posibles amonestadas. Si continúa con esa actitud, claro está. Hay tiro libre para Guaraní. Se encarga de nuevo Cabañas. Jessica a cargar contra el área. 4 de Guaraní en campo rival, en área rival mejor dicho. Cabañas envió más al arco que al área. Sale Salep, domina la arquera. ¡Qué seguridad! De Gloria Salep en las alturas. Quiere contragolpear Olimpia. Pelota para Peña. Aguanta Liz. No pudo controlar. Pelota por un costado lateral para Guaraní. Llegamos al minuto 10. 0-0 está el partido. Primera semifinal del fútbol femenino. Torneo Apertura 2023. Barbosa. Rechazo de Barbosa. Buscando a Amada. La marca en el fondo. Saca Cabañas. Arriba la pelota. La baja Genes. Controló Genes. Quiso jugar. No pudo conectarse. Ahora Pereira. Para que busque Griselda. Pelota para Peña. Y va Peña por derecha. Sale la arquera. Leticia Sandoval se queda con el esférico. Finalmente Barbosa acomodada casi que como una defensora más allí entre las dos centrales. Cae mucho por esa zona, Carlos. Así es, una tendencia muy defensiva, una instrucción bastante de marca es la que está teniendo. De a poco vemos cómo se van posicionando todas las jugadoras y también la táctica que va empleando uno y otro entrenador. Entendemos que Olimpia está intentando cuidar, sobre todo en el fondo, para evitar algún que otro contragolpe, a sabiendas de que Guaraní tiene esa obligación, digamos, moral, de intentar golpear primero. Lateral para Guaraní. Jugó Troche. La pelota arriba. Genes. La baja Griselda. Garay. Buscando Aguilera. Perdió Aguilera. Ganó Sánchez desde el fondo. Llegó muy bien el desvío. Rosalía desviaba. Sánchez otra vez con la pelota. Jugó para Aquino. Rosa Aquino. Perdió ante Vázquez. Amada Peralta. A construir con paciencia. Jugó para Rosalía. El puntazo de Rosalía. Buscando Peña. Cabañas en la marca. Olmedo. Ahora Olmedo levantó el esférico, va Aquino, Rosa con la zurda. Genes en el fondo, golpe de cabeza primero. Y ahora sí por un costado va saliendo Genes. Rechazo de Genes, rebotó en Olmedo. Se fue la pelota, saque de portería para Olimpia. Que se escucha, que se cuenta por un banco de suplentes y por el otro también, Claudia. Bueno, principalmente las indicaciones van para Rosalía Godoy, que no le deje jugar tanto a Rosa Aquino, que es la más desequilibrante del conjunto de Guaraní. Por el lado de Sotelo, le pide a Sánchez que se abra, que arrastre la marca, que abra la cancha también, para que puedan salir jugando por ese sector, Pedro y Carlos. Fue bueno el intento, cayeron los aplausos para el intento de Guaraní. No pudo conectarse Aquino con Espinosa, muchas gracias Claudia, pero va Olimpia. Rechazo defensivo, buscaba por esa zona Carmen Olmedo. La pelota le queda a Peña, maniobrando Peña. Muy sola Peña, a ver quién la ayuda. Peña termina perdiendo la pelota, lateral para el legendario. El desvío de Barbosa, pelota por un costado, otro lateral para Guaraní. Pelota para Olmedo. Barbosa rechaza, Sánchez arriba en el golpe de cabeza. Quería por esa zona Ortiz. Con todo están trabando las chicas
Godoy jugó para Pereira. Falta sobre Pereira. Infracción de Lilian González. Hay tiro libre para Olimpia. Y otra falta más en ese sector, que se suma a la cantidad ya interesante de infracciones que vimos en la zona cercana a la mitad de la cancha. Todavía no hemos tenido una acción clara, Pepi, cuando nos acercamos al minuto 15. Y te digo que me está gustando el manejo de Gabriela Arce hasta este momento, porque es un partido friccionado, pero uno debe entender el contexto de unas semifinales también, Carlos. Fuerzas parejas y todo lo demás que uno puede añadir a este partido. Claro, esa cuota emotiva de por ahí hace que veamos un encuentro más friccionado de lo normal. Desde su casa buscó disparar contra el arco Griselda Garay, domina con comodidad Leticia Sandoval. Sandoval jugando por arriba. La conexión no fue posible porque estuvo primero el golpe de cabeza de Godoy. Garay, que bien direccionado ese cabezazo para que vaya Amada y soltó para Pereira. Quiere Pereira, llegó la marca, hubo falta de la capitana de Olimpia. Hay tiro libre para el legendario. La falta sobre Fidencia Ortiz en la mitad de la cancha. Mucha cautela, Pepi, sobre todo en la mitad de la cancha, porque las volantes de ambos equipos no se proyectan mucho y de por ahí eso influye a la hora de hacer esa transición de la mitad de la cancha para arriba. Creo que es uno de los factores por el que no estamos teniendo mucha presión o muchas ocasiones cercanas a la portería de uno y otro equipo. Saque de portería para Olimpia. Va a sacar Salep desde el fondo. Pide al equipo que salga. Va a salir en largo la portera del franjeado. Salep y el remate. Queda corto. Golpe de cabeza de Ortiz. Pelota por un costado. Lateral para Olimpia en campo rival. Bueno, al redoble ya se sumó la trompeta también allí en campo de juego, Claudia. Así mismo Pedro ya le está haciendo competencia, también se vino la batucada de Olimpia. Ya también esa parte se está de a poco poblando, dándole ambiente de fiesta ya a este primer partido de semifinales. La fiesta del fútbol femenino en toda la extinción del torneo a través de nuestras pantallas, a través de Tigo Sports. Allí está la gente del Olimpia. Sánchez, la pelota en juego. Griselda en el golpe de cabeza, el rechazo defensivo. Genes, se complicó Genes. Olmedo y Villasanti, ganó Villasanti. Espinosa, ahora Aquino. Aquino se conecta con... La pelota ahora llega para Olmedo. Olmedo cayó al piso, no podía por esa zona González. Amada, Peralta, Amada que gira, maniobra, aguanta Amada, mete para Peña y va Peña y está en el área y aquí puede haber peligro. Peña remata el rebote, la pelota queda por allí, la bajó Amada, cayó Peralta, acusa un golpe en el rostro. El fútbol que sigue, Pereira, Villasanti, mirá dónde está Villasanti, Griselda, Garay, maniobra Griselda, ya se levantó Amada. Por izquierda va Vázquez, la pelota para Pereira, en corto el pase para Vázquez, va Olimpia, Vázquez desde allí al arco, arriba y afuera. De las primeras, si no es la primera insinuación contra arco rival de este partido, Carlos. Sí, de hecho es la primera, Pepi, un remate o una decisión un tanto ambiciosa, aunque entiendo que la defensa guaraní se está cerrando bastante bien. Tocó en corto Sandoval, jugó para Cabañas, sale Cabañas desde el fondo, arriba el esférico, buscando por derecha aparece Martínez. Pelota por un costado, lateral para Olimpia. Angélica Vázquez, Amada Peralta, Peralta que quiere, Peralta consigue el saque lateral, rebotó en Sánchez la pelota, saque de costado para Olimpia. Vázquez.
Anticipo de Florentín, pelota por un costado. Otro saque lateral para el franjeado. Vázquez pone la pelota en juego. A buscar por esa zona Pereira. El rebote en Florentín. Antes que se vaya, la quiso quitar Florentín. La perdió ante Pereira. Mirá que va Pereira. No hubo falta, dijo la jueza. Que siga el fútbol. Arriba el esférico, dominando Genes, por derecha sola y destapada Villasanti. Y por allí cerca Aguilera, la pelota para Celeste. Celeste, qué buen caño metió Aguilera, quiso profundizar, estaba la marca de Wilma. El rechazo ahora, recuperó Villasanti. Natalia, Villasanti, jugando para Peña, se acomoda y dispara o no. Peña la marca de Aquino, Wilma está allí. Colaborando en la marca, recuperó Olimpia, carga el franjeado. Villasanti, Natalia, perdió tiempo. Wilma al piso, otra vez Villasanti, recuperó Peña. Peña para nadie, rechazo defensivo en el fondo. Aquino la marca primero. Pelota que dejan correr y domina Leticia Sandoval para Laurinegro en el fondo. Termina siendo Olimpia el equipo que gana más espacio en la mitad de cancha para arriba, aunque no hay profundidad, y Guaraní completamente abocado a una función más defensiva, Pepe. Aguilera, va Olimpia, Celeste, Aguilera. El corte defensivo, la perdió otra vez Guaraní, recuperó Griselda, remató de allí Garay. Para sacudir, para incomodar, para mover a Leticia Sandoval, que estaba atenta, Carlos. Segundo disparo de larga distancia y tal vez la primera. De más peligro, digamos, aunque la portera Sandoval termina respondiendo bastante bien. Pedro, Sí, Claudia, adelante. aprovecho nada más para comentarle también a la gente que se está sumando a esta transmisión que este es el octavo partido en esta cancha en el Rogelio Livieres. Desde el 2021, 5 victorias y 2 derrotas cosechan las aurinegras en su casa. Muchas gracias, válido el dato. Guaraní jugando en el Rogelio Silvino Olivieres en la tarde de hoy, en esta primera semifinal del fútbol femenino. Barbosa, Camila que sale en largo, arriba la pelota, sin conexión, llegó el rechazo defensivo y busca por esa zona nuevamente. Ortiz pifió la pelota, perdió ante Celeste y va Griselda, el equipo de peligro. Garay que profundiza, Peña en el área, puede estar el primero, se mete Peña, engancha Peña. Para Griselda que remata, tapó la arquera. Qué buena tapada de Sandoval. Queda el peligro latente porque la tiene Peña. Hasta allí bajó Wilma, Peña, no pudo conectar, pelota por un costado. Garay ante Sandoval, nuevamente ganó Leticia, Carlos. Así es, muy buena la intervención de Sandoval, que digamos, virtud también por mantener el posicionamiento, por no jugarse demasiado, por estar atenta. Muy buena la llegada del Olimpia, un avance bastante bueno. Si tenemos en cuenta, Pepi, ha crecido el fútbol del Olimpia en estos últimos minutos. Es cierto, de a poco va ganando fuerza de la mitad de cancha para arriba, solo que de momento Sandoval se está mostrando muy segura. Falta sobre Fidencia Ortiz, allí en el fondo va a salir Guaraní. Y ya se puso a trabajar María Sol Orrego, Pepe y Carlos. Parece que se viene la primera variante en Guaraní. Banco de suplentes, de hecho, de Guaraní primero, de Olimpia después, por favor, Claudia. Sí, camiseta número 12 para Cristina Juárez, 3 para María Sol Orrego, 5 Hilda Benítez, 7 Luz Franco, 9 Sol Mora, 14 Angie Delgado y 17 Maydi Cristaldo. Muchas gracias, ya me contás enseguida de Olimpia porque carga el franjeado. Villasanti soltó para Griselda, Garay. Cambio de lado de Griselda, buscando a Angélica Vázquez. Vázquez va por izquierda. Vázquez y el centro, pelota para Peña, que sola en el área Peña. No llegó y domina Sandoval. El banco de Olimpia, Claudia. 12 Patricia López, 3 para Carmen Benítez, 17 Luz Cardoso, 18 Cindy Ramos, 13 Agustina Varela, 15 Milagros Rolón y 9 Karina Castellano. Muchas gracias, muy amable. La pelota arriba, buscando Sánchez. El desvío de Vázquez. Pegó en último, o por último en Sánchez. Hay lateral para Olimpia. Vázquez. Buscando Peña. La marca en el fondo. Complementa Martínez. Buscando Olmedo. Con todo Ortiz, ganó Vázquez. Pelota que queda para Genes.
Genes rechaza, la baja Griselda, Garay al piso. Terminó perdiendo, recuperó Sánchez, ahora Vázquez. Martínez no pudo, dejó espacio y va Celeste. Aguilera juega a profundidad para Peralta, la marca de Cabañas. Allí está Amada, Peralta. Gira Peralta, mete al medio, buena pelota. Villasanti en el área, puede estar el primero, define Pereira. Afuera. Increíble lo que se ha perdido Olimpia. Qué buena elaboración de toques del equipo de Rivaldi. La capitana se perdió la primera gran ocasión del partido, Carlos. Así es, una acción extremadamente clara y otra vez podemos decir que el funcionamiento ofensivo que tiene Olimpia es bastante bueno y superior a lo que ofrece Guaraní. En esta la capitana Pereira estuvo muy cerca del primero, fue excelente también la asistencia de Villasante. Primera variante en el conjunto de Olimpia Pepi. Ingresa a camiseta número 3, María Sol Orrego. Deja la cancha Lilian González con la camiseta número 13. Muchas gracias, Claudia. Primera variante en Guaraní. Habrá que ver qué busca el entrenador con este primer cambio bastante rápido en este partido, Carlos. Sí, habrá que ver si es una cuestión táctica, si había algún problema muscular, digamos que ha tenido problemas en los últimos minutos también Guaraní para contener los avances del Olimpia, que va creciendo en juego. Y te digo que me gusta la actitud de Gabriela Arce porque tuvo que hablar fuerte, no quedó de otra. No recurrió a la tarjeta, pero me parece que hasta aquí ha controlado bien. Encontronazo allí una vez más entre Aquino y Rosalía, Carlos. Así es, hubo un enfrentamiento que ya se ha visto en más de una oportunidad. En este partido se han tomado las jugadoras, aunque de momento me gusta el manejo que está imponiendo Gabriela Arce, todavía sin tarjetas, con muchas advertencias, entendiendo el contexto, porque tal vez Pepi sacar una tarjeta en un momento tan tempranero del encuentro puede, aparte de condicionar el juego, levantar, sacudir los ánimos y el partido tal vez se le pueda ir de las manos. Buscando esa pelota, aquí nos llegó el rechazo de Rosalía. Desde el fondo aparece Cabañas, soltando Cabañas para que domine la pelota. Por izquierda Troche, el balón ahora para Griselda. Garay que juega, Peña va a buscarla en el salto Cabañas. Celeste la baja, la marca de Orrego. Aguilera pedía falta, dijo que no la árbitra del partido. Ahora domina Wilma y va a cargar Guaraní. Espinosa se conecta con Olmedo, marca de Barbosa. Rosalía en el salto. Aparece por izquierda ahora Sánchez, quería Sánchez, Villasanti en la marca. Sánchez pide Wilma, el centro contra el área. Festejó el desvío. Griselda Garay. Vázquez. Celeste Aguilera. Soltando para atrás con Pereira. No hubo conexión, a buscarlo otra vez Aguilera. Vázquez. Celeste Aguilera. La marca de Orrego. Soltó para Griselda. Garay. En largo Griselda, buscando Peña, a las espaldas de Troche, va Liz Peña. Se acerca Peralta, Peña domina, aguanta Peña, gira Peña. Saque de costado para Olimpia en ofensiva. Y lo importante es que está haciendo hasta acá Peña Pepi arrastrando la marca. De por ahí la están buscando más, intentando conectar con ella. Y mucha proyección también por parte del mediocampo, porque ocasionalmente la vemos a Pereira y también a Aguilera proyectándose bastante. El centro de Peralta, un desvío. Hay tiro de esquina para Olimpia. Va a cargar el franjeado en este primer tiempo que está 0-0. El centro contra el área de Aguilera, Barbosa en el golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Olimpia, Camila Barbosa, que bien se desprendió de la marca. Perfecto el envío de Aguilera por vía aérea, por las alturas.
Olimpia está arriba 1-0 en este partido. Y el centro fue bastante bueno, hasta parece de pizarra la jugada, porque termina desmarcándose bastante bien Barbosa y direccionando ese cabezazo, tal vez sin tanta potencia, pero sí con un direccionamiento adecuado, venciendo la resistencia de Sandoval y cayó el primero. Olimpia era más, tenía la más clara, ya tuvo un par de ocasiones notorias en este arranque del primer tiempo y ahora finalmente se vino el 1-0. Arriba Olimpia, arriba el franjeado, 1-0 en este partido. Las sensaciones después del gol de Barbosa, allí en campo de juego, Claudia. Sí, Barbosa que vino directo a abrazarse con el profesor, porque justamente le había dicho en una de las jugadas que se anime, que se vaya, y bueno, este es el resultado de eso. Mientras tanto, Gustavo Sotelo muy enojado porque le dejaron cabecear prácticamente sola a Barbosa. Y era la amenaza aérea más importante de Olimpia, me parece. Barbosa, mirando la estatura de las futbolistas, me latió a jugada preparada lo del franjeado, Carlos. Sí, totalmente, porque la forma en la que ella va para adelante buscando y el centro cerrado no fue una casualidad, Pepi. De hecho, parece que hay toda una acción premeditada por detrás. Además, si hay una jugadora que me llama la atención desde la calidad técnica, es Celeste Aguilera. Y esa capacidad de poner esa pelota, Peña, y el remate arriba al esférico. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! De Olimpia. ¡Qué remate de Liz Peña! Sáquese el sombrero, junte las manos y aplauda. Peña duplica la ventaja. ¡Qué bombazo de Liz! Olimpia está arriba 2-0. Y el arco entre ceja y ceja. Recupera la pelota y ya va buscando el arco. Sacó un disparo bastante bueno y tenemos que estar hablando ya, Pepi y Claudia, del 2-0. Podemos decir entonces que Olimpia está sacando provecho de las acciones que tiene, también está demostrando una superioridad notoria y por supuesto esto ya se traduce a nivel estadístico. Olimpia 2, Guaraní 0. Ventaja duplicada para Olimpia, golazo de Liz Peña. Y si lo celebró recién Rivaldi y se enojó Sotelo, ahora ni qué decir, seguro después de este gol de Peña, Claudia. Ni siquiera Rivaldi terminó de festejar todavía el primer gol y ya se vino. De hecho que es una de las virtudes también de Liz Peña, ese remate de larga distancia. De cualquier manera, en el lugar que le dejes a Peña, te va a hacer los goles. Un bombazo realmente de Peña, Olimpia 2-0. Y te diría que esto tiene más peso que un 2-0, porque si uno mira la serie completa, Olimpia tiene ventaja deportiva. Entonces, estamos hablando de que a partir de ahora, en lo que quede de este partido, más el partido de vuelta, como mínimo Guaraní necesita hacer 3. Pero va Olimpia por más. Celeste en el área, Aguilera define, que cerca estuvo de ponerse 3-0 arriba Olimpia. Un aluvión, el franjeado, se le cayó toda la estantería al aborigen en estos minutos. Carlos Miranda. Y ya es inobjetable la diferencia deportiva entre uno y otro equipo a estas alturas. Todo es de Olimpia, no hemos tenido una acción importante por parte de Guaraní en toda esta primera etapa y la ventaja está más que merecida. Habías resaltado, Claudia, también el muy buen pie de Peña y esta fue la cuarta oportunidad en donde Olimpia se animó a probar de larga distancia y finalmente se pudo quebrar esa estadística. Llegó el primer tanto, 25% de efectividad entonces en remates de largas distancias, de larga distancia, digo bien, en este encuentro para las franjeadas. La reiteración de la acción de Celeste Aguilera, Carlos. Y parece que Sandoval tapó la arquera, Parece que Sandoval termina poniendo el pie y efectivamente, Pepi, de lo contrario se venía al 3-0. Tendrá que poner paño frío a la situación Guaraní. Está groggy en este partido, lo aprovechó Olimpia. Está 2-0 arriba el equipo de Rivaldi. Saliendo ahora Orrego por punta derecha, soltando para Aquino. Aquino para el aborigen. Otra vez Orrego a trabar Aguilera con todo Griselda. Le pegó en el hombro, dice la jueza del partido, a Peralta. Llega el rechazo. Aguilera, qué buen salto. El golpe de cabeza desviado, afuera. Hay saque lateral para Guaraní. Y Aguilera, que me parece la más determinante en esta primera etapa, Pepi. Y justo te estaba hablando de eso cuando decide rematar Peña y convierte el golazo, porque nos ha tocado estar en varios partidos de Olimpia y realmente
Constituye toda un arma ofensiva Celeste Aguilera, que realmente cuando decide profundizar, cuando decide ir y buscar los espacios, habitualmente decide bien, Carlos. Sí, y eso se nota. Ahora estamos hablando entonces de una ventaja cómoda, acorde a lo que se está viendo en este escenario. Olimpia de momento es un equipo demoledor. Pero va buscando Guaraní, pelota por derecha, se mete Sánchez, llegó el corte defensivo. Aguilera la bajó de pecho, por arriba, escapó muy bien. Amada, falta contra ella, sí. Hay tiro libre para Olimpia. Pasado Solense, pasado Azul, si no estoy equivocado, el Celeste Aguilera, Claudia. Así mismo, justamente Celeste, que había tenido una fractura en la tibia y peroné, ahora mismo, o sea, en este torneo está volviendo y está recuperando su nivel. Una jugadora que siempre fue una de las más regulares en el conjunto solense, ahora está demostrando toda la calidad que tiene Pedro y Carlos. Muchas gracias, válido el dato, complementando entonces allí. ¿Y de qué manera se recuperó de esa lesión que no es nada simple, Carlos? Celeste Aguilera, una de las que estamos destacando en este equipo de Olimpia. Totalmente. Y Sol de América, que tenía un muy buen plantel cuando competía en el femenino. Recuerda a Loren Jara, recuerda a Valenzuela, algunas jugadoras El mismo que... Isa Ortiz creo que era la arquera de Sol en algún momento, ¿no? Sí, algunas jugadoras que terminaron reforzando también a otros equipos. Pero va buscando Guaraní porque nuestro partido es este. Buena pelota para Wilma, está en el área, define Wilma, tapó Salep, Aquino el rebote, el remate. ¡Gol! Guaraní del legendario, profundizó muy bien Olmedo, tapó Salep primero, Aquino para resolver, para descontar en este partido. Está vivo Guaraní, Olimpia 2, Guaraní 1 en el Rogelio Silvino Oliveres. Muy buena la definición de Rosa Aquino, que no dudó, hizo lo correcto, sacó el disparo de primera porque Wilma Espinosa se estaba volviendo a abrir como para recibir el pase. Al final definió bien la delantera de Guaraní, por eso estamos hablando. Descuento, la primera ocasión clara, Pepi, Claudia, que tiene Guaraní, se puso 1-2 el encuentro y asumo que reavivará las intenciones del legendario este tanto. Y te digo que no es un partido de semifinales, es un partidazo el que estamos viviendo hasta este momento, Carlos. Totalmente, porque ahora se ha despertado Guaraní. Y mirá que le pega Peña, desviado en esta oportunidad, saque de portería para Guaraní. Y tendremos que ver en los siguientes minutos qué impacto puede llegar a tener, anímicamente hablando, en Guaraní, haber anotado este gol en la primera ocasión clara que lograron generar. Un porcentaje de efectividad bastante elevado en este partido. Se había posicionado bastante bien Espinosa para recibir, para sacar ese disparo. Fue buena la respuesta de Salep, pero mejor aún el posicionamiento de Aquino para poner el descuento. El salto de cabeza de Aguilera, va buscando Peralta, Amada, soltó para Griselda, Garay, Peña. La pelota que queda en el fondo, Troche deja correr y domina la arquera Sandoval. No sé si recuerdan también aquel partido en el Carpen entre justamente Olimpia y Guaraní, victoria de Olimpia por 2-1. Aquel emotivo partido donde hubo de todo, polémica, goles. Yo creo que se va a dar ese mismo partido ahora mismo, Pepi Carlos. A ver si Guaraní se toma revancha o si Olimpia revalida lo que había conseguido. Y es más, Pepi y Claudia, recuerdo que los partidos de Olimpia contra los otros tres equipos semifinalistas fueron bastante candentes. Sí, cargados de emotividad. 2-1 también contra Libertad, Limpeño, un gol sobre la hora, empate en el Superclásico contra Cerro Porteño y un triunfo bastante agónico frente a Guaraní en la fase regular. La pelota en juego, Peralta, golpe de cabeza de Orrego, buscando por esa zona Martínez. La pelota atrás rechazada por Sánchez. Aquino, que bien la bajó, jugó Aquino. Impuso Vázquez, ahora Amada, la marca con todo en el fondo. Aguilera, Celeste, tocó en corto, jugó para Rosalía, Godoy, Peña la baja, mano de Peña. Tiro libre para Guaraní. Ha crecido en juego, en entusiasmo también el aborigen, adelantando un poco sus líneas. No sé si esto responde a una indicación por parte de Sotelo, pero las aurinegras están ganando territorio de mitad de cancha en adelante. Ortiz y la pelota para Sánchez, va por derecha Sánchez. Tocó para Ortiz, se equivocó. Griselda Garay rechaza, buscando Peña. Retrocede Cabañas. Por izquierda aparece Troche. Cabañas decide jugar por el medio para que gire Aquino. Avanza Aquino, círculo central. Escapa Aquino, perdió la pelota, recuperó Griselda. Y va Peralta, y va Olimpia. Al pase,
Recuperó Cabañas, soltó por izquierda. Allí está Troche. Arminda Troche que avanza para Guaraní. Troche decide jugar en corto. Aquino para construir, para jugar. Quiso conectarse con Wilma. No hubo recepción y retrocede Genes. Salep. Rechazo directamente afuera, lateral para Guaraní. Wilma pone la pelota en juego. Buscando Martínez. Jessica Martínez jugó para Arminda Troche. Troche, el centro de Troche. Barbosa en el fondo. Peralta en el salto. Gana Peralta. Juega por derecha. Natalia Villasanti ahora. La marca por parte de Florentín. Villasanti ante Florentín. Impuso la de Guaraní y recuperó Wilma. Hubo para Ortiz, allí está Fidencia, soltó para Olmedo, rápido el pase para Aquino que no pudo dominar, recuperó otra vez Ortiz y va Guaraní y carga el legendario, pelota por derecha para Sánchez, en el área Sánchez, la marca de Genes, Sánchez el centro, rebota en Genes, hay tiro de esquina para Guaraní. Y desde el gol en adelante, toda de Guaraní, realmente creció en fútbol el aborigen, el gol fue un golpe anímico importante. Y me parece, Pepi, que este es el partido que de por ahí imaginábamos, con acciones en uno y otro arco. Un partido realmente entretenido, friccionado, poco cortado. Se ha corrido bastante en estos primeros casi 40 minutos de este partido. El centro de Aquino contra el área quedó corto. El rechazo de Aguilera en dos tiempos. La pelota que queda por allí buscando Barbosa. Mirá que fue Sánchez, dominó Salep. La pelota se fue y tendrá que jugar desde abajo Salep. No hay ventaja. Salida desde el fondo para Olimpia. Digo, hay ventaja porque Olimpia tiene la pelota. Lo que no se puede dar es una ventaja de continuar el juego y que salga rápido para el contragolpe, la arquera del franjeado. La imagen se queda con Celeste Aguilera, una de las destacadas me parece en esta primera etapa, Carlos. Sí, es más, si estuviéramos en la segunda etapa te diría que probablemente es la figura del encuentro. Pero por supuesto, queda demasiada tela por cortar en este duelo entre aurinegras y franqueadas. La pelota que quedó allí para Griselda, Garay construyendo, tocando en corto, Genes. Olmedo en la marca, el rebote en ella, lateral para Olimpia. Por ahora, y anulo Mufa sin signos de una eventual o cercana lluvia en Dos Bocas, Claudia Blanco. Y la verdad que ya esa nube amenazante ya pasó, Pedro. Ahora mismo uno que otro vientito, fresquito por cierto, pero posibilidad de lluvia yo creo que ya no. Que siga su camino esa nube que ha pasado. Cuando estaba por arrancar el partido, nos contaba Claudia que todo indicaba que estaba cerca la lluvia. Hubo falta sobre Peralta. Falta muy evidente de Martínez. Hay tiro libre para Olimpia que va a cargar en esta, Carlos. Y en una buena posición y con el antecedente, Pepi, de que uno de los goles ya llegó por la vía del juego aéreo. Fíjate cómo Barbosa destaca por encima del resto, Pepe, una altura bastante interesante. Realmente, lo de Camila Barbosa en ese aspecto es bastante interesante. Se encarga Griselda, Garay para enviar la pelota al área, por allí Barbosa, por allí Villasanti, por allí Genes. Está Celeste, está también Amada Peralta. Garay el envío, arriba la pelota, segundo palo, Celeste la metió al medio, qué peligro, Barbosa va a rematar, ya se fue el balón. Pero fíjate que la elaboró bien nuevamente Olimpia, Carlos. Y parecen jugadas de pizarra, Pepi. No veo que sea casualidad el hecho de por ahí de poner el balón en el primer palo o en el segundo, o de ir ganando con tanta facilidad arriba. Por ahora Olimpia está explotando muy bien este recurso y tranquilamente podría hacer mucho peligro para el arco de Guaraní en los siguientes minutos si esto no se corrige. Pelota por un costado, se nos está yendo de a poco la primera etapa. Ya me cuentan un ratito Claudia Blanco, digo bien, si es que van a agregar. Espinosa quería, Villasanti en el golpe de cabeza, buscando Rosalía, Aquino primero, Ortiz, Aquino
Arriba la pelota para que busque Olmedo. Barbosa. Vázquez. La bajó Ortiz. Jugó por derecha. Se equivocó Vázquez. Otra vez Fidencia. Pereira soltó para Vázquez. Jugó con Rosalía. Aguilera que gira. Griselda Garay que mete la pelota para que vaya Amada Peralta. La marca de Cabañas. Cabañas primero. Enganchó y jugó. Muy bien. Escapó Cabañas. Soltó para Florentín. Florentín se equivoca. Godoy. Peralta no va a llegar. Hay lateral para el legendario. ¿Tienen decidido cuánto van a agregar, Claudia? Por el momento se piensa que va a ser uno más, pero te confirmo. Perfecto, muchas gracias. Hasta los 46 en principio en este primer tiempo, en esta semifinal del fútbol femenino a través de las pantallas de Tigo Sports. Martínez soltó para atrás, rechazó Troche, apurada por esa zona Peña. Villasanti jugó para Rosalía, Godoy. Por derecha Aguilera, qué buen golpe de cabeza Aguilera, no se conectó con Peña. Cabañas en el fondo. Rechaza Cabañas, otra vez Godoy, la pelota que queda para Fidencia, que bien la bajó Ortiz, jugó en corto, Aquino de taco, la marca de Pereira, falta de Pereira, en el piso Ortiz, tiro libre para Guaraní. Primera amarilla de este partido, Claudia. Sí, Ana Pereira recibe la primera tarjeta amarilla para el conjunto de Olimpia tras esa patada a Fidencia Ortiz. Y bien puesta la amarilla para la capitana de Olimpia, Carlos. Así es, apareció la primera tarjeta y en esta es la capitana que no protestó mucho, una infracción con fuerza, con dureza, impidiendo el avance también de Guaraní, que tenía la opción de ir para adelante. A cargar el legendario antes que se nos vaya el primer tiempo. Cabañas y el envío contra el área. Arriba la pelota buscando Wilma. Primero golpe de cabeza de Barbosa. Y ahora va a salir Olimpia. Atajate porque se viene Pereira. No gracias Claudia. No encontró con quién jugar Pereira. Jugó para adelante. Y el rechazo de Cabañas por un costado. E hizo lo correcto porque habitualmente siempre los jugadores, las jugadoras eligen jugar para atrás y en esta busca el pase adelante, aunque sabía que no había tanta opción de poder conectar con la compañera, consigue un lateral. Vázquez buscando Peña, desvío de Orrego, lateral para Olimpia. Transitando tiempo agregado en esta primera etapa, 2-1, la victoria parcial del franjeado. Camila Barbosa primero, Liz Peña después. Descontó Rosa Aquino, semifinales del fútbol femenino a través de Tigo Sports. La primera mitad de estas semifinales, a ida y vuelta es la definición. Vázquez para jugar, se conecta con Peña que está en el área, cuidado con el penal por allí, Peña, Orrego en la marca, sigue Peña, aguanta Peña, ojo que le estaban dando unos consejos por esa zona. La pelota quedó para Godoy, Garay que gira, Garay puede rematar, se acomoda Griselda, la tocaron, que siga, dice la jueza. Me parece que exageró un poquito Garay. Buscando la salida Sánchez, por izquierda va Aquino, mirá hasta dónde salió Salep. Acertada salida de la arquera. Muy buena salida, realmente importante. Y la jueza que finaliza el encuentro